Bueno, buenos días a todos. Como podemos ver aquí, nosotros vamos a presentarles, van a hacer ciertas reflexiones sobre lo que es la guerra de asedio en Mesoamérica. Es un tema que creemos está no solo poco estudiado debido a una falta de evidencia arqueológica a la fecha, cierta escasez, más que falta, escasez, pero también debido a ciertos prejuicios, a ciertas ideas que se tienen sobre el fenómeno de la guerra en esta parte del mundo. Bien, ¿qué es la guerra de asedio? La guerra de asedio son todas aquellas acciones que toma un atacante para rendir o tomar una plaza fuerte, incluso destruirla o aniquilar a la guarnición. Hay un montón de opciones. Ahora, ¿en qué momento una guerra se vuelve de asedio? Se vuelve de asedio cuando por lo general uno de los bandos muestra cierta inferioridad de recursos humanos, recursos materiales, y por lo tanto para hacer frente de manera efectiva al ataque prefiere recurrir a sistemas de defensas fijas, es decir, a defensas pueden ser tanto del terreno como modificadas, lo que sería ya la arquitectura militar, y de este modo buscará maximizar el daño para su atacante. Bien, ¿qué pasa con el atacante? ¿Qué opciones tiene? Porque suena sencillo decir, pues vamos a seguir atacándolos. No, en realidad si alguien decide fortificarse es porque siente y porque sabe que en esa fortificación logra cierta ventaja sobre su atacante. Bueno, hay dos opciones básicas. Está la negociación, el asedio y el asalto. La negociación consiste en parlamentar con el asediado y hacerle ver o hacerle creer que su resistencia está condenada al fracaso y que le conviene más de alguna manera rendirse. Para eso se le ofrecen términos más livianos que el aceptar la batalla, ¿no? Porque generalmente se les dice, se negocia diciéndoles que se exponen al exterminio de seguir resistiendo. También el éxito de esas negociaciones depende de la existencia y del conocimiento de que haya ejércitos de refuerzo, ya sea para los asediados o para los atacantes. La siguiente opción es el asalto. El asalto es el ataque a las posiciones fortificadas. Para esto también hay una gran diversidad de técnicas. Y la tercera opción es el asedio. El asedio consiste en mantenerse a la defensiva en el aspecto táctico, pero a la ofensiva en el estratégico. ¿A qué me refiero con esto? Se mantiene uno a la defensiva porque vamos a privar, se va a privar al asediado de cualquier vitualla, de cualquier suministro de comida, de cualquier refuerzo que le pueda hacer utilidad para resistir al atacante. Y para esto uno mantiene posiciones defensivas alrededor de la fortificación. Por eso está a la defensiva en lo táctico, pero a la ofensiva en lo estratégico. Para poder comprender las características que deberían tener las fortificaciones mesoamericanas, hay que comprender antes a qué clase de ejércitos se iban a enfrentar, qué ejércitos eran los que las iban a atacar. En esta parte del mundo, como en el resto del planeta, el entorno juega un papel decisivo. Es el terreno, es la geografía, son las capacidades que tiene el atacante para abastecerse las que van a decidir en gran medida el éxito de sus ofensivas o los problemas que puedan presentarse a lo largo de ella. En el caso de las civilizaciones mesoamericanas debemos entender el entorno en el que se desarrollaron, que a lo largo de lo que consideramos Mesoamérica es muy variado. Las condiciones tecnológicas que desarrollaban las civilizaciones y que influyen completamente en el armamento del ejército, y también de qué manera
podrían moverse dichos ejércitos. Bien, teniendo en cuenta el entorno, podemos explicar ya muchas cosas. La primera de ellas va a ser la logística. Este es un mapa de Mesoamérica y podemos observar con mucha claridad, bueno, quizá la presentación no ayude mucho, pero hay una red hidrológica que si bien no es infranqueable, hace muy complicado el movimiento. A esto tenemos que añadir la vegetación, que si bien puede ser bosque húmedo, puede ser bosque templado, sigue siendo muy tupida. La orografía, tenemos sistemas montañosos por todas partes, tenemos depresiones. Entonces, el entorno condiciona, por lo menos en el contexto mesoamericano, condiciona la logística mucho. Para poder transitar no podemos hablar de grandes convoyes de abastecimiento como lo podemos ver, por ejemplo, en Europa, o como quizá lo podíamos ver en Asia. El terreno hace, si no prohibitivo, lo hace muy difícil. Un soldado iba bien equipado, iba bien ataviado con su armamento, pero en cambio la alimentación, sobre todo, que es el factor más importante, casi siempre se obtenía una de dos: o del saqueo de los pueblos enemigos, o del avituallamiento que daban los pueblos aliados en el camino. En cuanto al avituallamiento, tenemos por una parte lo que serían las reservas de alimentos, de agua, el equipo para acampar, las mantas, los cactus, el calzado, y por otra parte tendríamos las armas. Si algo caracteriza al armamento mesoamericano es su ligereza. Esto está condicionado primero por la disposición de los materiales y segundo por la tecnología alcanzada por las civilizaciones de Mesoamérica. Creo que tenemos todos bastante claro que la tecnología mesoamericana es lítica desde los albores de estas civilizaciones hasta el posclásico tardío, cuando finalmente en el occidente mesoamericano la civilización purépecha comienza a emplear de manera todavía muy básica, pero ya la empieza a practicar, la fundición de cobre para herramientas y por ende también para armas. No quiere decir, sin embargo, que las armas mesoamericanas fueran poco efectivas. Realmente creo que es un prejuicio que tenemos el descartar las tecnologías antiguas en favor de las recientes, pero creo que eso viene del hecho de que es muy fácil criticar desde nuestro asiento, desde nuestro contexto actual, y olvidamos que si nos pega una flecha y no estamos bien protegidos, así la flecha sea de pura madera, nos va a fastidiar. No tiene que ser de acero ni de bronce la punta. Pero al respecto hay una frase un tanto célebre para los que estudiamos la historia militar, de un conquistador vikingo llamado Harald Hardrada. En la batalla de Stamford Bridge es herido por una flecha. Entonces, antes de morir, sus subalternos le preguntan: mi señor, ¿está bien? Es una pequeña flecha, pero está haciendo su trabajo. Y es precisamente lo que tenemos que ver a la hora de analizar el armamento mesoamericano. Precisamente el armamento mesoamericano, aunque ligero, es bastante eficaz. Como en cualquier parte del mundo, hay armas arrojadizas, armas de combate cuerpo a cuerpo, hay armas contundentes entre las de cuerpo a cuerpo y armas lacerantes. En el primer grupo de las arrojadizas están los dardos y las flechas. Los dardos se disparaban con lo que en el altiplano mesoamericano se conoció como el atlatl, que los mayas llamaban el ulche, y la flecha a través de arcos. Aparentemente nunca hubo el desarrollo de mecanismos como las ballestas, y de hecho los arcos se adoptan de manera muy tardía, ya bien avanzado el periodo clásico, en lo que sería el centro de México actualmente. En la zona maya incluso tardaría más, probablemente hasta poco antes de la llegada de los españoles.
Entre las armas contundentes hay una variedad muy grande. Podríamos generalizarlo todo, y yo creo de manera errónea, en el genérico de masas. Y en las armas lacerantes está sobre todo el macuawis, que es un arma del posclásico, que bueno, creo que en el coloquio lo veremos en una ponencia más adelante. Más vale no profundizar en ello. Ahora, la ligereza del armamento tiene una incidencia en lo que serían los combatientes mismos. ¿Esto por qué? El uso de la lanza y de las mazas podría parecer muy elemental, pero requiere un grado de adiestramiento. En los ejércitos mesoamericanos, en las sociedades más avanzadas, los zapotecos, los mexicas, los purépechas, los últimos mayas, vemos que las fuentes, no solo las escritas que llegaron los españoles, sino también las fuentes gráficas en códices, en estelas o en estatuillas, como lo que leíamos, lo que vimos ayer con el maestro Cervera Obregón, es que hay guerreros especializados en el uso de ciertas armas que requieren cierta complejidad en su manejo, como el macuahuitl, como las lanzas pesadas, como los arcos. Hay otras armas que finalmente podían ser empleadas para la caza o que eran producto de herramientas adaptadas a la guerra, como serían las hachas, como serían los mismos dardos que se empleaban para la cacería. Esto nos produce, en lo que vieron los europeos y en lo que aparecen ciertas estelas mayas, dos elementos muy importantes en los ejércitos mesoamericanos. Olvidándonos de la especialización en cuerpos, vemos que había siempre un núcleo de guerreros, decirlo así, profesionales. Como sabemos, incluso en el caso de los mexicas había escuelas, centros de entrenamiento para los guerreros, y además de ellos habría apoyándolos una gran masa de hombres reclutados por la fuerza, por lo general, o como una de sus obligaciones como plebeyos, como macehualco, y que tendrían un entrenamiento muy básico en ondas, en lanzas, en hachas. Al mando de esto tendríamos a los comandantes de los ejércitos, no sé si sería atinado llamarlos oficiales, y para esto habría que ver cómo el sistema político de las civilizaciones mesoamericanas se traducía en el campo de batalla. Sabemos que en ciertas sociedades el gobierno, como entre los mexicas, era despótico, casi en todas, pero sabemos que las sociedades del posclásico, los mexicas, los purépechas, tenían ya un escalafón de mando en el que hombres oficiales de cierto rango tenían a su mando cierto número de hombres agrupados en unidades. Al ir creciendo el escalafón, crecería la autoridad de estos hombres y crecería también el número de tropas de unidades a su cargo. Es difícil saber si, por ejemplo, otras civilizaciones como los mayas emplearían este mismo sistema. Debido al sistema político de los mayas, de los gobernantes y sus nobles, y de la conformación de las ciudades-estado, es difícil pensar que los ejércitos serían tan complejos como los mexicas. Podría aplicarse en este caso una fórmula que podemos comprobar en todo el mundo, tiene como resultado esta clase de gobierno, en la Europa medieval, en la China feudal, en el Japón feudal. ¿Y esto en qué consiste? Consiste en que el soberano tiene un núcleo de tropas, los mejores guerreros de los que dispone para protegerlo, especializados en una arma o en varias, dependiendo de lo que el soberano requiera. Junto a él estarían sus nobles, conduciendo también a sus grupos de soldados selectos. Y estas formaciones encabezarían a las grandes masas de tropas más inexpertas, de los campesinos, de los reclutados para prestar sus servicios en la guerra. De modo que podemos ver aquí cómo el gobierno prehispánico se traduce directamente en las características de sus ejércitos. Bien, ahora sobre los motivos de la guerra. Generalmente tendemos a pensar
también creo yo de manera un tanto prejuiciosa, que la única motivación de las culturas prehispánicas para hacer la guerra era el componente religioso, el hacer prisioneros, el llevarlos al sacrificio, el honrar a los dioses. Y es cierto, este fenómeno se dio, pero no debemos de olvidar que eran sociedades tributarias, eran sociedades que dependían de la contribución de sus dominios para subsistir, para mover su economía, para perpetuar su modo de vida. Bueno, por tal motivo, sí hubo guerras de conquista, sí hubo guerras de sometimiento, y el factor político, si bien no reviste el misticismo religioso, no tiene ese poder de atracción hacia el lector, es igual de importante e incluso más, porque si la sociedad, si el gobierno no es capaz de reproducirse, la religión también se va para abajo. Eso en el aspecto cultural. Y viendo esto es los factores expuestos por mi compañero y este último que expuse yo, ya tenemos un perfil de combate de los ejércitos mesoamericanos. Se trataba sobre todo de fuerzas móviles, de fuerzas profesionales, de fuerzas bien entrenadas, cuya facilidad de desplazamiento incluso al día de hoy es de admirarse, y que no tienen, que en cuanto a tácticas se asemejan mucho por ejemplo a los mongoles, o sea, con avanzadas muy rápidas que tomaban por sorpresa al enemigo, lo desorganizaban y sobre todo que no le daban tiempo de utilizar sus fortificaciones, pero como vamos a ver más adelante, no siempre era así. En esta parte vamos a analizar lo que es el ataque y lo que es la defensa en la guerra de Mesoamérica. Para efectos de hacer el análisis más sencillo, ya que es guerra de asedio lo que estamos tratando, vamos a ver primero la defensa. Vemos que los ejércitos mesoamericanos son más o menos homogéneos. El armamento, hasta donde sabemos, es muy parecido. Las técnicas de combate también, al parecer, no difieren mucho, sobre todo por cuestiones de entorno, ¿no? Bien, en palabras de Clausewitz, ¿cuál es la idea fundamental de la defensa? Es la de parar un golpe. ¿Y por qué señal se la distingue? Se distingue porque en ella se espera el golpe que se debe parar, es decir, la defensa está condicionada por el golpe que se espera recibir. Y en Mesoamérica las tácticas son muy similares a las que vemos en Europa o a las que vemos en Oriente, desde luego con sus particularidades tecnológicas, desde luego con sus particularidades geográficas, pero sí podemos ver que al igual que en el mundo occidental conocido y oriental, las defensas eran guarnecidas por hombres de a pie que atacaban con todo tipo de proyectiles a las fuerzas atacantes. Esto hace de un asalto, o por lo menos bajo ese contexto, un asalto es una maniobra muy costosa, muy peligrosa y muy proclive al fracaso. La defensa, en conclusión, era muy eficiente. Apuntando esto, tenemos que ver también el reverso, que sería el ataque. Estamos viendo el ataque en segundo término, pese a que, de acuerdo a la teoría que exponía Clausewitz, el ataque es la acción positiva y la defensa la acción negativa. Pero creímos importante hacer notar primero la naturaleza de la defensa, porque así podemos contrastarla con lo que presentamos hace un momento sobre la conformación de los ejércitos, y podemos ir advirtiendo los riesgos que implicaría para ejércitos de esta naturaleza, ligeros, que empleaban escudos por lo general redondos o cuadrados, por lo general más valiosos en el combate cuerpo a cuerpo que para cubrirse de las lluvias de dardos y flechas. Podemos imaginar los riesgos que entrañaba el asalto directo a una fortaleza por parte de estas fuerzas.
Por supuesto, probablemente habría maniobras de distracción, habría asaltos nocturnos. Esto quién sabe, porque por lo menos en las últimas, en las civilizaciones del posclásico, veríamos ya cómo el culto solar limitaba las batallas al periodo del día. Así que bueno, veremos ya de manera muy rápida lo que serían los sistemas de defensa de las fortificaciones mesoamericanas. Bien, teniendo en cuenta, antes de empezar a ver los ejemplos concretos, teniendo en cuenta la ligereza del equipamiento y la facilidad defensiva, nosotros planteamos una interrogante, o sea, ¿es posible y es factible, aunque no haya evidencia arqueológica, que los ejércitos mesoamericanos hayan utilizado equipo de asedio, si bien no complejo como trabucos, escorpiones o balistas, sí básico y funcional, como escalas, cuerdas, arietes y escudos móviles? ¿Bien? Sí, lo vemos de manera muy rápida. Aquí tenemos el ejemplo de Dos Pilas en la región maya. Dos Pilas fue una ciudad de la época del Clásico, estuvo inmersa en los conflictos entre dos grandes ciudades que fueron Calakmul y Tikal, de modo que fue una ciudad bajo constante ataque. Lo que hicieron en Dos Pilas fue arrancar piedra de los propios templos y palacios para levantar una empalizada. La empalizada, aun cuando el basamento de piedra no es muy alto, podemos ver que bastaba para frenar un ataque de infantería muy simple. Al cubierto de esta empalizada, el defensor puede hacer añicos a cualquier fuerza que ose atacarla frontalmente. También vemos que la zona de la puerta es muy estrecha y está muy bien cubierta, entonces un asalto frontal es impensable. Para esto, el atacante se puede valer muy fácilmente de escudos móviles. Por escudos móviles nos referimos a plataformas, no sé, de unos 2 metros cuadrados de superficie, que pueden mover 1 o 2 soldados con agarraderas en los extremos y que les podrían servir para acercarse a las empalizadas y utilizar, no sé, arietes o rampas para poder sortear estas defensas un poco precarias. Vemos el caso de Decán, que tiene un foso. Evidentemente el foso para en seco cualquier ataque de infantería, lo dificulta a través de sus puentes. Una solución muy viable para esto sería llevar los propios puentes de madera, simples troncos o tablas atados para poder salvar esta distancia, o mediante en la descarga de tierra rellenar el foso para hacer una superficie sobre la que se puede pasar. Para sortear el fuego de cobertura, en este caso, sería necesaria también la presencia de los escudos móviles. Aquí tenemos Tulum. Tulum es un ejemplo magnífico debido a la solidez de las murallas. Son realmente envidiables. Y aquí tendríamos un asalto de este tipo. Requiere de medidas un tanto más complejas, pero que igualmente pudieron ser bien conocidas por los arquitectos mesoamericanos. Socavar el muro, cuando se hace una galería, se excava una galería debajo de un muro, el soporte que tiene por parte del suelo se pierde y un segmento de la muralla colapsa. Esto permite a la fuerza atacante abrir una brecha entre la muralla y precipitarse sobre ella. Ese es bueno, eso es una manera muy factible que muy seguramente conocían estas culturas para poder sortear murallas de este tipo. Y la conocerían porque es realmente algo elemental, es muy sencillo, no es cosa de gran teoría militar, es prácticamente una solución lógica, porque podemos ver incluso que frente a la muralla está este espacio abierto que hace que aquel enemigo que pueda salvar la muralla, llegar a saltarla, está en un espacio completamente descubierto y totalmente a merced de proyectiles enemigos. Para ir culminando, es un ejemplo de los más formidables. Este ejemplo está en la región de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec. Es Yéngola. Yéngola es la protagonista de un hecho muy memorable,
ya que durante el gobierno del Huey Tlatoani Ahuizotl, que tiene este gran prestigio como el conquistador, como el comandante invencible del imperio mexica, al tratar de tomar esta fortaleza, se encuentra con que no puede atacar. Tiene una superficie escarpada y tiene otra menos escarpada, pero en la cual las murallas le impiden por completo atacar un segmento de la muralla sin verse atacado desde otro. Y eso lo podemos ver muy fácil por una configuración no estelar. Bueno, un muro de estrella permite atacar la espalda del atacante desde una posición defensiva en cualquier punto. Si prestamos atención, hay muros tanto al oriente como al poniente, que exponen la retaguardia de cualquier atacante, una posición muy desventajosa. Y por el otro lado tenemos el terreno escarpado. La solución que nosotros proponemos o que cabría esperar en este caso es una rampa, el empezar a construir sobre el terreno escarpado, superponer capas de tierra de tal manera de poder hacer una especie de llanura para poder atacar esa zona más sensible de la muralla. Y eso tampoco es cosa del otro mundo, es algo que se conoce en todas partes. Sí, y bueno, para culminar en este caso en concreto, Ahuizotl no pudo tomar la fortaleza, pasó 7 meses tratando de tomarla, enfrentando ejércitos de socorro que venían a su encuentro, y después de esos 7 meses su ejército estaba considerablemente dañado, de modo que tuvo que pactar una tregua con los zapotecos de Yenguel. Bueno, de manera corrida vemos que esto, por ejemplo, Xochicalco, Cantona o Ekbalam en la zona maya no solo presentan un sistema de defensa, sino que los combinan los fosos con las murallas y los terraplenes, de modo que aquí para el atacante la situación se complica aún más. Y bueno, a manera de conclusión, presentamos la duda, creemos nosotros más que razonable, que sería: en más de 20 siglos de historia, las civilizaciones de Mesoamérica no habrían sido capaces de encontrar otros métodos de hacerse la guerra fuera del uso extensivo de la infantería. En base a los sistemas de defensa que les hemos presentado, creemos que no solo era posible, sino necesario. Su ponencia, y vamos a pasar a la sesión de preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo quiero saber si había en la infantería, previo a una guerra, había prácticas de cómo iban a dirigirse dentro ya de la acción real. ¿Planificación para el asedio? Más bien, bueno, planificación, y antes de la planificación, que se ve actualmente que la infantería practica cómo va a realizar sus actos frente a un enemigo, cómo va a usar una arma, cómo va a enfrentar a un enemigo de cuerpo a cuerpo. Sí, aquí actualmente así lo hace la infantería de cualquier país, pero yo me pregunto si en tiempos mesoamericanos había esa metodología. Bueno, es hasta lógico. Sí, desde luego. No puedes planificar un asalto, o más bien no puedes realizar un asalto a la buena de Dios. No, imposible. Simplemente el hecho tú de ver las defensas. Nosotros plantémonos, tenemos que escalar, tenemos que pasar una valla, tenemos que pasar una cerca. ¿Para qué? Para entrar a la casa del vecino, para entrar a tu propia casa. ¿Sí? De inmediato te estás imaginando cómo lo vas a hacer. Sí, es lógico que esto pase. Sí, y además sabemos que por lo menos los mexicas desarrollaron sus escuelas militares, el Telpochcali, para los jóvenes plebeyos que aprendieran a ser soldados, y en el Calmecac a los jóvenes nobles se les enseñaba a ser comandantes, a ser oficiales. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo primero es que me parece que deben tener como algunas precauciones con algunas aseveraciones que hacen, porque me parece que es interesante
investigación está muy marcada por los estudios que se han hecho por el Centro de México y sobre todo, por ejemplo, lo que están hablando sobre la organización política y cómo influencia la organización militar, ¿no? En sistemas de mando. Y bueno, recordemos que no podemos hablar de un preclásico, el clásico y el postclásico, y bueno, los mexicas son más del postclásico, y no son igual, el fenómeno, por ejemplo, para el área maya no es igual el clásico que para el postclásico, ¿no? Estamos hablando de configuraciones políticas muy diferentes, además de que, por ejemplo, también se está saltando mucho con tomar en cuenta la zona como Zapoteca y la Mexica, que también tiene otra configuración política, ¿no? Digo, para como tener como en consideración, por ejemplo, también lo del zamorayamiento, pues son todas estas que presentaron, pues son diferentes, simplemente las mayas están correspondiendo clásico terminal, preclásico, clásico tardío, o sea, tomar en cuenta, digo, es interesante y vale la pena. Y no sé, acerca también de esta parte de que sobre el ataque nocturno, pues sabemos, por ejemplo, que los chapanecas lo hicieron para el caso de que cuando estaban enfrentando a los españoles, hubo asaltos a las unidades españolas por los chapanecas en la noche. Desde luego tienes toda la razón y fue una grave omisión de nuestra parte. Nosotros pretendemos concentrarnos en lo que es el clásico tardío y el posclásico. Creemos que en el centro de México, si bien los mexicas son no la civilización representativa, sino la culminación de un desarrollo cultural que viene de mucho antes y que sí las condiciones en el área maya y en las zonas de Oaxaca son completamente diferentes, no solo culturalmente sino también por el terreno. En cuanto al último que nos mencionas, yo creo que no es prudente meternos en la cuestión de la guerra con las guerras contra los españoles, porque obligó a todas las civilizaciones de América, no solo de Mesoamérica, a un cambio de paradigmas completo. Las formas de hacer la guerra tuvieron que cambiar drásticamente en cuanto a métodos, en cuanto a códigos, incluso códigos de honor, para poder enfrentarse a este nuevo adversario. Los españoles trajeron una manera de hacer la guerra muy diferente y entonces por eso no lo consideramos aquí. Bueno, pero o sea, tampoco puedes saltar las fuentes porque incluso buena parte de los estudios para el Centro de México, sobre la guerra del Centro de México, están basados en el proceso de conquista, ¿no? O sea, tampoco podemos descartar las fuentes. O sea, son áreas con sus debidas precauciones, pero nos están marcando cosas que son viables, porque al menos para el imaginario, la cultural, les son viables plantearlas. Ok, mira, sí, tiene razón, pero vamos al punto. Nosotros estamos analizando el tema con respecto a la guerra de la serie, ¿sí? Ahora, independientemente del periodo, de la cultura, del contexto geográfico, los principios de esta guerra vienen siendo los mismos. O sea, si tú te pones a analizar el asedio, el asedio de Saladino al Crack de los Caballeros, es muy similar en muchos puntos a lo que tuvo que hacer, a lo que tuvieron que hacer en Gilbert, ¿sí? Ahora, tienes razón, hay muchísimas particularidades que pueden hacer que pueden hacer variar un poco la manera de hacer esta guerra. Pero si tú te metes en los zapatos del atacante y en los zapatos del defensor, créeme que vas a encontrar muchas similitudes. Entonces, vaya, la naturaleza del asedio sigue siendo la misma independientemente del periodo histórico en el que te quieras ubicar, independientemente del periodo geográfico que quieras, del contexto geográfico que quieras analizar. Con sus particularidades. Desde luego. Pero un foso lo salvas de la misma manera en Yéngola y en Xochicalco. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, considerando las limitaciones geográficas de la zona de Mesoamérica y la ausencia de quinos como para armar una caballería, ustedes diciendo que la infantería ya no era quizás suficiente para los asedios, ¿qué recomendarían ustedes? En realidad se refiere al uso del choque de la infantería como asalto. Lo que proponíamos nosotros era el uso de maquinaria muy básica que no requiriera más tecnología que la existente,
porque como ven no presentamos ideas ni de torres de asedio, ni de catapultas, ni de cosas que están fuera del alcance de la tecnología mesoamericana que conocemos a la fecha. Sería simplemente dotar a la infantería del equipo necesario para poder salvar estas defensas y una vez traspasadas poder hacer su trabajo como ellos lo sabían hacer. La última pregunta. Sí, desde su punto de vista de cuál sería la ciudad mesoamericana con el mejor sistema de defensa que haya existido, o sea del clásico, posclásico, ¿cuáles serían más o menos las mejor defendidas? Bueno, nosotros vimos aquí uno de los ejemplos más que nos parecieron más apropiados, más adecuados. Creemos que las mejores serían aquellas que tenían sistemas combinados, como Xochicalco. Tiene fosos, tiene murallas, tiene terraplenes, organizados de manera que si salvas uno, caes en otro. De cualquier forma, sabemos que Xochicalco, que pertenece al epiclásico, a los años 700, 800 de nuestra era, en algún punto decayó y como cultura desapareció. Yo personalmente, me arriesgo a equivocarme desde luego, tengo en muy buena consideración a esta fortaleza de Oaxaca, a Guiéngola, porque soportó el ataque del que sabemos fue por mucho el ejército más imponente, más poderoso de la Mesoamérica, de Mesoamérica, con todo éxito, tal éxito que el estado zapoteco ni siquiera fue conquistado por los españoles. Los señores zapotecos aceptaron la autoridad del Imperio Español por la paz. Jamás fue sometido por los aztecas ni por los españoles, por las armas. Eso creo que le vuelve una fortaleza formidable. Bueno, con eso agradecemos nuevamente la participación de los compañeros José Alberto Ceballos Flores y también los Villagrán Cuauhtémoc.